Hola audiencia de Artículo 66, bienvenidos a estas entrevistas que estamos realizando en el contexto de la crisis que atraviesa el país. Hoy vamos a hablar con componentes de una gira centroamericana en solidaridad por Nicaragua, con el hashtag Nicaragua Libre. Son un grupo de jóvenes activistas que van a realizar una especie de caravana a nivel centroamericano. Me acompaña Alejandra, Óscar Orozco y Carlos Berríos. Muchísimas gracias por estar en Artículo 66 y me gustaría que empezáramos porque nos explicaran qué es esta iniciativa y para que sepamos qué buscan alcanzar. Gracias a Abixael y a la audiencia de Artículo 66 por este espacio. La caravana en solidaridad por Nicaragua Libre es una iniciativa que tiene la Asociación Agentes de Cambio Marimba, una entidad legalmente constituida que en plena coordinación con la articulación de movimientos sociales estamos emprendiendo una caravana de solidaridad por Nicaragua, porque es justo y necesario que las sociedades centroamericanas sepan de primera mano lo que está pasando en Nicaragua. Esta caravana tiene el objetivo de informar, denunciar y crear solidaridad en torno a lo que pasa en Nicaragua, que no hemos vuelto a la normalidad, Abixael. Y también dentro de este marco o esta idea de la caravana de solidaridad, sobre todo dentro del marco centroamericano, está vinculado a el protocolo de Tegucigalpa, que es el tratado marco que vincula o que establece vinculaciones legales a todos los procedimientos de interrelación entre los países miembros de la región centroamericana, con especial énfasis en el tratado marco de seguridad democrática, que está siendo constantemente violada, pasando por alto el cumplimiento de los parámetros de aplicación de los derechos humanos y también la violación de los acuerdos de Esquipula 1 y 2, que casualmente fueron firmados por Ortega, hace 30 años exactamente. Esta es una iniciativa adicional, ¿verdad?, a todos los esfuerzos por devolverle la vida democrática al país, vida democrática que ha sido robada, secuestrada a través de todos los poderes, a través incluso del partido que está gobernando. Nosotros vamos a ir a denunciar que lo que se tiene por idea como una Nicaragua cristiana socialista en verdad no termina de ser ni socialista, ni cristiana, ni absolutamente nada de lo que dice. Vamos a ir a hacer una desmitificación de lo que el orteguismo ha querido imponer como ideología de Estado en la región. Hemos estado viviendo esta ola de represión y también de protesta ciudadana desde el 18 de abril, pero más o menos lo que ustedes los mueve, el contexto en el que van a realizar esta gira. Hay un sinnúmero de instrumentos centroamericanos que Nicaragua es firmante, que se han violentado no desde el 18 de abril, sino desde un poco antes. Sabemos que esta crisis en Nicaragua explotó el 18 de abril, pero que tiene un antecedente de 11 años. Somos juventudes, hijos de la revolución sandinista, una revolución que quedó incompleta y que estamos en una obligación moral, ciudadana e histórica de complementarla de manera cívica y no armada. Por lo tanto, creemos que en este contexto en el que hay una enorme ola de violencia estatal y terrorismo de Estado, nos mueve a movernos por Centroamérica, porque Centroamérica no puede regresar al contexto que hace 30 años superó. No podemos volver a las armas, no podemos volver a donde los activistas éramos perseguidos por el Estado, donde la libertad de expresión era coartada. Es decir, no podemos volver, y esto es lo que nos mueve este contexto, ¿no? Que del 18 de abril para acá, claro, así, del 18 de abril a la fecha, eso ha incrementado de manera desorbitante y nos preocupa porque nos está llevando al país a un abismo sin salida, ¿no? Y entonces eso es lo que nos mueve y se está poniendo aún peor, porque esa normalidad que el Estado dice que tenemos es una normalidad donde secuestran activistas, donde aparece gente muerta, donde hay gente secuestrada de hace más de un mes y no sabemos dónde están, donde nos hacen falta más de 400 personas que han sido fallecidas y se sigue criminalizando el activismo. Esa no es normalidad, eso nos empuja a movernos por Centroamérica para crear esa voz de alarma, pero sobre todo para desmitificar, como decía Óscar, esto de que tenemos un Estado revolucionario, progresista, socialista, porque no es cierto. Hemos vivido 11 años de neoliberalismo puro y duro, cobijado bajo un manto y un discurso de revolucionario.
¿Qué esperan recibir en los países que van a visitar? ¿Solo van a estar en Centroamérica o...? No, la idea es poder llegar incluso a México, pero creemos que debe hacerse un trabajo desde lo regional, sobre todo por algo que Carlos mencionaba, que es el discurso oficial a nivel internacional que maneja el orteguismo y este mito que existe de la visión de la nueva izquierda o el surgimiento de la nueva izquierda revolucionaria, que no ha sido más que usar el discurso de izquierda para justificar procedimientos y acciones que a nivel gubernamental solamente son equiparables con políticas neoliberales y políticas de ultraderecha. Por ejemplo, tenemos la participación y la colusión del Estado con el empresariado para poner trabas y manejar a gusto y antojo la política económica y los beneficios que se le dan, digamos, a los trabajadores y a los sindicatos. Pero lo que nosotros esperamos es poder reunirnos en el contexto internacional con movimientos progresistas de izquierda para poder desmentir este discurso que se ha mantenido y lograr desde lo vivencial, desde lo investigativo y con cifras incluso que el mismo gobierno ha brindado, botar esa máscara y esa percepción que se tiene de que este ha sido un proceso financiado por el exterior que constituye un golpe de Estado, según ellos y según sus parámetros, y poder hacer un acercamiento de los movimientos sociales y también de los miembros del SICA, dado el compromiso que ellos ya tienen de previo, según el mandato del presidente, de pronunciarse en torno a los hechos que están ocurriendo en Nicaragua. Oscar, ¿cuál sería más o menos la agenda así amplia para que las personas sepan en qué países van a estar? La agenda es muy amplia. Tenemos grupos progresistas, pero también nos vamos a reunir, como decía Carlos Daniel, con lo que son entidades regionales, y más que entidades regionales también tenemos reuniones con partidos políticos progresistas siempre, ¿verdad? Porque es nuestra misión, como decía Carlos Daniel, dejar el precedente de que en Nicaragua no se vive ningún tipo de izquierda, que al final de cuentas es una mal llamada izquierda. Vamos a reunirnos con autoridades igual de gobierno, hemos solicitado a todas las embajadas, a todas las cancillerías, que nos brinden reuniones, espacios para poder mantener reuniones y delegaciones de nuestra delegación, ¿no?, con las cancillerías. En este caso tenemos algunas confirmadas y pues esperamos, de hecho te comentaba de que la agenda se está moviendo, porque comenzamos con una agenda algo corta, pero en este espacio ya incluso a última hora, es decir, antes de hacer el viaje, estamos recibiendo solicitudes de que se ponga en la agenda a movimientos distintos que en un primer momento no los teníamos pensado. Nos vamos a reunir con las amapolas en El Salvador. Quiero destacar que, si bien es cierto, la iniciativa fue propia de Marimba, hemos recibido mucho apoyo y mucha solidaridad por parte de los movimientos sociales en Nicaragua, quienes han puesto a disposición el alcance de sus redes centroamericanas, no solamente de solidaridad, sino dentro de las líneas de trabajo, por ejemplo, el movimiento feminista, el movimiento ecologista y así sucesivamente, y el movimiento campesino, que no está afiliado a estructuras gubernamentales, que han tenido la amabilidad de ayudarnos a construir esta agenda. También los movimientos juveniles como la PSJ y Youth to Lead han estado a la disposición para poder escuchar lo que nosotros queremos decirles desde nuestra experiencia. Estos movimientos sociales, estos movimientos políticos, ¿qué podrían hacer? ¿Cómo podrían aportar ante la crisis que se está viviendo en Nicaragua? Uno de los componentes de nuestra gira es crear comités de solidaridad en cada país, porque sabemos que visitar un tiempo determinado de qué país no nos asegura que el Estado pueda pronunciarse con un discurso un poco más fuerte. Entonces, los comités de solidaridad van a tener la tarea de generar acciones de activismo, acciones de presión pública y de denuncia para que sus estados se pronuncien. Ya hemos visto estos discursos fraccionados en Centroamérica. El Salvador nos dice de que esto es un intento de golpe de Estado y que apoya en su totalidad al régimen de Managua. Entonces, ese va a ser el trabajo clave de los comités de solidaridad.
¿no? De transmitir esa denuncia, de seguir informando y desmitificando esa idea en El Salvador para que esa idea de que somos muy revolucionarios en esta Nicaragua pierda el peso y el Estado de El Salvador sea consciente de sus compromisos centroamericanos e internacionales y condene la violencia estatal y que le exija al gobierno de Nicaragua que vuelva a la institucionalidad y a una salida pacífica de esta crisis en el marco de la legislación. Mencionaste el caso de El Salvador. ¿En algún momento se han planteado reunirse con alguien del gobierno, con gente pues ligada más directamente al poder? Previo a nuestra partida hemos hecho las coordinaciones con todos los movimientos sociales y fuerzas progresistas. Sin embargo, hicimos insistentemente la solicitud al partido de gobierno de El Salvador, a su grupo parlamentario, que igual controla la Comisión de Relaciones Exteriores, a Juventudes del FMLN, a su comisión política, pero igual no recibimos ninguna respuesta, ¿no? Y tenemos las pruebas de esos correos electrónicos, igual con la Cancillería del país. Acá en la Embajada de El Salvador en Managua nos recibió la correspondencia, pero nunca nos dio respuesta ni una entrevista para intercambiar, ¿no? Porque no están dispuestos a escuchar otras voces que fuesen disidentes y otras voces que estén fuera del discurso oficial de Managua. Pero sí nos planteamos reunirnos con el FMLN como partido político y como también es que están en el poder. Pero te das cuenta que no tienen el mínimo interés de escuchar otras voces y eso es peligroso porque demuestra que también apoyan un autoritarismo, ¿no? De alguna manera, y que también tienen como práctica ser un partido que no escucha otras voces. Y consideramos reunirnos con ellos, ¿verdad?, porque se sigue creyendo que el FMLN también representa una izquierda, una fuerza progresista, pero eso también queda en tela de juicio con todos estos planteamientos. Sí hemos recibido también coquetería de parte de otros partidos políticos, sobre todo Arena en su momento en El Salvador, pero estamos claros que en un contexto electoral en el que está El Salvador, toda fuerza política va a intentar sumarse la causa de Nicaragua a su conveniencia. Y además estamos claros qué intereses representa también ese partido político. Entonces no pensamos sostener ningún encuentro con partidos políticos en El Salvador, dado de que el FMLN no nos contestó y nuestra línea como movimiento, como organización joven, es una línea progresista. Y en ese contexto nos quedamos con nuestros principales socios allá, que son los movimientos sociales por excelencia. Otra de las acciones puntuales que nosotros esperamos como resultado directo es que el SICA, a través del mandato que tiene por la Asamblea, la Asamblea de Presidentes, logre de manera coordinada y de manera unitaria lograr sacar un pronunciamiento por la violación del Tratado Marco de Seguridad Democrática del cual Nicaragua es firmante y además lograr a través de los instrumentos que ya han sido previamente ratificados por el SICA y firmados por Nicaragua, lograr un compromiso contundente del cese a la represión, porque si bien es cierto, ya es menos la incidencia que vemos de camionetas full de parapoliciales o camionetas full de antimotines a plena luz del día, hay una cacería selectiva de activistas o de personas que estuvieron involucradas en las protestas, así como leyes que criminalizan la protesta. Un ejemplo de esto es un artículo de la ley de terrorismo que establece que para ser objeto de investigación por parte de la unidad de análisis financiero y ser acusado por terrorista, ni siquiera tiene que identificar una actividad terrorista en específico con la que esté vinculado. Y además de eso, autorizan a solicitar a los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones información personal, lo cual es violatorio a todas luces de los derechos humanos y del derecho a la legítima protesta. Queremos que se ejerza presión internacional y que haya mecanismos contundentes aplicados con el objetivo de frenar eso. Uno de los ejemplos claros y tangibles fue la detención del activista Obeardo Siles, el cual es un joven de Matagalpa que sin tener ninguna causa pendiente con la justicia, porque si no, no hubiera logrado sacar su récord de policía para viajar, fue detenido arbitrariamente.
Para comentarte sobre las solicitudes que le hemos girado al FMLN, seguimos abiertos, todavía vamos, es decir, esta caravana apenas está iniciando, esperamos que en su momento, estando en El Salvador, den las contestaciones correspondientes, no den las respuestas correspondientes y en este marco poder reunirnos con ellos. Pero si ellos, verdad, reniegan reunirse con nosotros y poner el tema Nicaragua, la causa Nicaragua, en su agenda o al menos en el debate, nosotros podemos también y hemos hecho las invitaciones correspondientes para reunirnos con lo que sería el partido o las nuevas izquierdas en El Salvador, que también serían en su momento representaciones mínimas en la Asamblea Nacional y serían puntos decisivos en los cuales tendríamos también apoyo. Pero en el caso de Costa Rica, ¿qué respuesta han tenido? ¿Se plantean ustedes una reunión con la vicepresidenta o con el presidente de Costa Rica? Tenemos fuertes vínculos, como te comentaba Carlos, porque somos una red centroamericana de jóvenes agentes de cambio. La presidenta de la Asamblea Nacional es una de las egresadas de este programa, ¿verdad? Es una de nuestras compañeras en Centroamérica. Evidentemente tenemos fuertes lazos con ella y ya tenemos algunas citas establecidas. También tenemos las invitaciones correspondientes a lo que es su Cancillería y pues evidentemente con las autoridades que podamos negociar, estando en la gira en El Salvador y posteriormente llegando a preparar la gira en lo que sería Costa Rica. ¿Tienen establecida una reunión con Exy Campbell, la vicepresidenta? La solicitud se ha realizado en tiempo y forma y en los canales correspondientes. Estamos en espera de respuesta. No descartamos vernos con ella, que sabemos que ha sido muy cercana a ella. Ha sido una voz de solidaridad para la causa de Nicaragua, pero estamos igual esperando respuestas y sabemos que tenemos casi la seguridad de que nos va a recibir teniendo como en base su compromiso con una solución pacífica a la crisis de Nicaragua. En una posible reunión con ella, ¿qué le plantearían? ¿Cómo más o menos se visualiza en ese momento? Nos visualizamos el hecho de que la Cancillería de Costa Rica siga haciendo presión en los foros internacionales, pero sobre todo dentro del marco del sistema de integración, porque hay que entender que en esta integración centroamericana, si bien es cierto, tiene más beneficios económicos que sociales, es clave un componente axiológico que hay, es decir, que si una democracia de Centroamérica está en peligro, automáticamente también las otras democracias. Y además tenemos que ver esto más allá también de lo democrático o las pérdidas económicas que han habido en la región, sino también en la crisis humanitaria que ya se está viviendo en Costa Rica con la cantidad de refugiados. Y cuando Costa Rica no tenga la capacidad para soportar más refugiados, esos se van a trasladar para Panamá. Es decir, no podemos verlo de manera aislada, somos una integración que funciona a su modo, sí es cierto, pero que va a terminar afectando a todos los países de la región y sabemos que Costa Rica es clave para empujar resoluciones en los foros internacionales y sobre todo para pedir al sistema de integración y a los otros gobiernos de la región mayor compromiso porque lo que están haciendo los otros gobiernos, es decir, nos escudamos en la entrada que va a hacer el SICA a Nicaragua y en base a eso no denunciamos, no condenamos. Eso no es así. Eso se tiene que condenar, venga de donde venga, porque si dejamos pasar esta oportunidad de solucionar esto, la crisis va a ser mayor. También hay procedimientos que solamente se pueden manejar de estado a estado. Por ejemplo, una demanda sobre la misma línea de violación de tratados internacionales o una demanda por incumplimiento de acuerdo dentro del marco del protocolo de Tegucigalpa solamente puede ser impulsado por el gobierno de un Estado miembro, que es básicamente una de las cuestiones a lo que nosotros estamos apuntando con Costa Rica, a lograr impulsar un poco más esta noción de que existen los instrumentos legales pertinentes para poder proceder conforme a derecho y apegado, digamos, a los compromisos que ya existen. Una de las excusas que sabemos que el gobierno va a usar es la excusa de la soberanía y de la no intervención y de la primacía de la Constitución nicaragüense, que sabemos que en materia de derecho internacional humanitario esas premisas no son válidas cuando existe una situación de crisis y de violación de derechos humanos sistemáticas por parte del Estado. También, como mencionaban Oscar y Carlos, la agenda está en construcción, no son definitivas,
Comenzamos con una agenda un poquito raquítica, si quieren, en su momento, y ahora incluso tenemos que hacer una mejor distribución del tiempo para poder ser inclusivos y articularnos con todos los actores que se han ido sumando eventualmente, y apostamos a que esto siga evolucionando de esa manera conforme nosotros vayamos sosteniendo reuniones y logremos resultados. Se han planteado reunirse con Juan Orlando, el presidente, y en el caso de tener una reunión con él o con representantes de él, o incluso de la oposición, con Mel Zelaya, hemos visto que estos mandatarios o exmandatarios actúan de una manera similar a la que actúa Ortega y van en una misma línea. O sea, ¿no sería como contraproducente reunirse con gente de este calado? Partimos del análisis de que hace un año tuvo una crisis con estudiantes. Hace poco, semanas, una crisis igual con el estudiantado y con el sector transporte. En nuestra iniciativa de impulsar cosas en el nivel del sistema de integración, sí solicitamos un breve encuentro con su Cancillería, ¿no? Por asuntos muy técnicos, porque no podemos obviar la diplomacia hondureña, que también es un actor clave dentro del juego de la integración. No hemos recibido respuesta, es un caso igual que el de El Salvador. Sabemos que existen muy pocas probabilidades de que no sostengamos reuniones con ellos, pero tampoco es una exigencia, ¿no? Es decir, nuestra prioridad siguen siendo los movimientos sociales para crear esa solidaridad, que desde ellos hagan presión a sus autoridades para pronunciarse. Y lo queremos dejar claro, prioridad son los movimientos sociales, feministas, ambientalistas, universitarios, campesinos. No está pensado sostener reuniones con el presidente, claro que no, pero en el caso de la oposición en Honduras también es bien particular, porque hay voces, o la mayoría de las voces ahí siguen creyendo en esta revolución sandinista que ha sido traicionada, y evidentemente tampoco han tenido la apertura para escucharnos, a pesar de que tenemos colegas, agentes de cambio de Honduras que están en puestos de ser diputados, pero igual creen en esta lealtad ideológica, por no decir casi fanatismo. Pero como te explico, la prioridad en Honduras van haciendo los movimientos sociales por excelencia. Con respecto a la posición, ¿verdad? Esperaríamos un giro en torno al Partido Libre, que igual ha sido muy escaso en lo que es su planteamiento. Te lo explico porque el Partido Libre es un partido de izquierda, pero es una izquierda que también fue traicionada por el FSLN cuando se da el reconocimiento de Juan Orlando, cuando el mismo Partido Libre decía que le habían robado las elecciones. Entonces es bien interesante, ¿no?, cómo la izquierda se presta para apoyar a un gobierno evidentemente y abiertamente de derecha. Entonces y dejas la solidaridad de izquierda en entredicho, y pues es lo contradictorio. Entonces esperamos, ¿verdad?, que los compañeros de Libre en su momento pues nos tomen en cuenta nuestras invitaciones y terminen de unirse a lo que sería nuestra caravana en solidaridad. Nosotros no nos vamos a aliar con lo que estamos criticando, no vamos a sostener relaciones ni con personas corruptas, ni con personas que tengan una trayectoria reconocida de autoritarismo y que además hagan uso de prácticas fraudulentas para afianzarse en el poder. No podemos usar la excusa de que toda ayuda es buena. Si nosotros lo que queremos es erradicar ese mal en nuestra casa, no vamos a salir a darle ni soporte ni oxigenación a regímenes similares. ¿Qué tipo de resultados esperan traer después de hacer estos viajes? ¿Qué esperan ustedes? Esperamos la solidaridad de los mundos sociales. Esperamos que estén informadas las sociedades centroamericanas, porque la información a las sociedades centroamericanas no está llegando como debe llegar. La solidaridad también de los movimientos sociales. Compromiso de los gobiernos de la región, porque esto no se tiene que seguir viendo el caso de Nicaragua como lealtad ideológica o favores de partido. Esto es una cosa de región que va a afectar a toda la región, y a los estados les debería de preocupar sus intereses nacionales más allá del fanatismo de defender algo ya indefendible. Porque insisto en esto, cuando la crisis sea mayor, va a afectar a todos los países por iguales, sin importar quién es
izquierda o quién es derecha, a todos por igual, y ese tiene que ser el compromiso de la región, y esperamos que eso sea uno de los grandes logros de nuestra caravana. El SICA es una particularidad, el SICA es un órgano intergubernamental y su mandato y su alcance se lo dan también los gobiernos que lo componen. Entonces sabemos de que el SICA va a ser un ingreso, pero ese ingreso viene por un mandato con cosas muy establecidas. Pero para que el mandato sea mayor o el impacto del trabajo del SICA sea mayor, tiene que haber compromiso de los estados que la componen. Mientras tanto, no esperemos de que el SICA haga maravillas si los estados que son los que le dan el mandato a este órgano no se comprometen y no hacen mayor presión a Nicaragua. Por eso es que creemos que es válido y necesario esta gira por la región, porque otra región del mundo no se va a interesar si nuestro vecindario no está interesado. Además de lo que Carlos mencionaba, esperamos acciones específicas por parte del sistema de integración centroamericano, además de eso, que ellos tengan una visión mucho más clara y contextual desde adentro de lo que realmente está pasando en Nicaragua, porque incluso desde las estructuras del SICA, que son... que es un organismo supranacional, más que intergubernamental, y que ellos tienen procedimientos establecidos, puedan hacer uso de estos mecanismos, y que la gente que está en los puestos claves, que son los que pueden lograr resoluciones y que pueden lograr acciones contundentes, tengan este panorama claro, con la visión, digamos, de todas las partes involucradas. Nosotros vamos como movimiento de sociedad civil, como jóvenes, como personas que hemos estado en el contexto, y ellos tendrán sus mecanismos para establecer y contrarrestar los hechos con los representantes de gobierno. Todas las voces merecen y tienen que ser escuchadas para poder tener una visión más amplia del contexto de Nicaragua, y también, como decía Carlos, lo más que necesario, la activación de estas redes de solidaridad, cuyo trabajo permanente sea hacer presión política de los estados y, dentro de lo posible, establecer mecanismos de solidaridad para las personas que se encuentran en situación de alto riesgo. Creo que es importante, ¿verdad? Carlos habló del elemento del gobierno, el impacto que tenía de los gobiernos hablando con voz firme, poniéndole las cartas sobre la mesa al gobierno de Ortega. Alejandra habló un poquito sobre el impacto que tendría lo que es el órgano de integración regional, pero creo también que hay que poner en tanto el impacto que tendría la sociedad teniendo en cuenta cuál es la experiencia de Nicaragua, y si no encendemos esa alerta, se pudiese replicar en sus mismas sociedades lo que es la problemática nuestra. ¿Cómo miran ustedes la actual situación de Nicaragua? Hemos pasado 3 meses de represión violenta, con un montón de muertes, con más de 400 según la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos, que valga decir de que sus representantes acaban de salir del país por amenazas de muerte, y ahora estamos viviendo una segunda etapa de represión, que ya es una represión selectiva, con secuestros. La mayoría no son secuestros, ni siquiera son detenciones legales por la policía, porque no se presentan con una orden, sino que son secuestros por paramilitares. Los chavalos aparecen en cárceles clandestinas en muchos casos, o no se sabe dónde están, y cuando van a llevarles un proceso legal ni siquiera tienen las mínimas requerimientos que podría tener según la ley. Entonces, ¿cómo ven la situación actual de Nicaragua y cómo ustedes esperan de que su caravana vaya a lograr trabajar para tratar de mejorar esto? El gobierno está violando no solamente las 15 recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que está violando protocolos internacionales con prácticas totalitarias y de terrorismo de Estado. Por ejemplo, una de estas es la criminalización de la protesta, y la otra es la criminalización de la Defensoría de Derechos Humanos, que existe incluso un protocolo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que te señala que esto es una alerta grave de que el gobierno está ejerciendo terrorismo de Estado. Una de las cuestiones que nosotros queremos es que los organismos internacionales puedan, y que se encuentran en la región, obvio, puedan hacer la suficiente presión para que estos instrumentos comiencen a funcionar, porque eso no es una concesión de Ortega, eso es un compromiso asumido a nivel internacional por parte del Estado y que debe cumplirse. Se debe cesar o se debe poner un alto a toda esta represión sistemática y a la criminalización de la protesta y de la Defensoría de Derechos Humanos.
tenemos el caso que ya lo mencionamos de la ley de terrorismo, tenemos información de que organizaciones de sociedad civil ya están comenzando a ser investigadas sobre el falso supuesto, y algo que es todavía más peligroso, el Estado está inventando estadísticas de inversión. Me queda muy claro que esta gente nunca en su vida ha leído un TDR para aplicar a un proyecto, pero también se les olvida que ellos reciben plata de Estados Unidos. Ellos han recibido plata por parte de USAID para sus programas y proyectos de gobierno, y están manipulando la información de manera súper amplia, y tiene que haber un cese a todas estas prácticas terroristas. La situación de Nicaragua es la base de un iceberg que por 11 años ha funcionado de esa manera. Es decir, esta es la máxima expresión de una práctica gubernamental que ha sido por 11 años, que no es nueva. Los secuestros selectivos, cortar la libertad de expresión, muerte a activistas, esto no es nuevo. Solamente que esto es la mayor expresión de ese terrorismo de Estado, que por 11 años lo hemos vivido. Lo hemos vivido por 11 años, pero de manera pues, muy pausada, muy puntual y esporádica. Pero ahora nos están demostrando de qué son capaces y cuál es su verdadero amor por Nicaragua. Quedarse en el poder hasta donde no más, hasta donde más puedan, y eso no importa qué tengan que utilizar para quedarse. Entonces, la situación es tan terrible porque si con el ingreso de la CIDH, con llevar el tema al Consejo Permanente de la OEA, con una comisión que en este momento se está organizando en la OEA, no han parado, entonces esto es peligroso, porque nada los va a detener, o al menos en manera inmediata. La única manera es que de manera bilateral los países comiencen también a hacer presión, porque entendemos que en estos organismos el protocolo de la burocracia es un poco amplia y puede llevar tiempo, acciones un poco más fuertes y contundentes, pero es clave que sus países vecinos, por ejemplo, tomen acciones más contundentes. El caso de Honduras es un caso particular con el golpe de Estado. Centroamérica entera, el continente entero, o sea, fue Daniel Ortega quien logró convocar en casi 2 días al continente entero para expulsar a Honduras de todos los espacios habidos por haber. Y Centroamérica en particular cortó relaciones políticas, relaciones económicas sobre todo, aislaron a Honduras. Hay un precedente en la región, hay un precedente. Y si lo volvemos a aplicar ese precedente en Nicaragua, va a contribuir un montón al cese de la represión y la violencia de Estado en Nicaragua. Los países lo que tienen que hacer es definitivamente dejar ese fanatismo de defender a Ortega y ver las cosas como se tienen que ver a nivel de Estado y de sus intereses que pueden ser afectados si la crisis en Nicaragua se vuelve más profunda. Y que es histórico, Nicaragua cada 30, 40 años termina en una crisis y el resto de Centroamérica termina por intervenir para ayudar a Nicaragua. De eso estamos claros. Eso es el problema cuando no recordamos nuestra historia y perdemos la memoria del colectivo. Hay que recordar eso y no volver a permitir un conflicto de mayores magnitudes. Hace 2 días cumplían 30 años los acuerdos de Esquipulas, que fueron firmados en la sangre de los jóvenes centroamericanos, y lo dicen los acuerdos de Esquipulas, que se hace un reconocimiento a estas juventudes. Ortega fue firmante de esto y se le olvidó. Ahora está repitiendo lo mismo por lo cual luchó. Es decir, no nos podemos seguir robando las causas. Entonces eso es lo que pasa en Nicaragua y lo que esperamos que la caravana logre: compromisos y acciones contundentes de los estados, tanto a nivel regional como órgano de integración, pero también a manera bilateral, porque hay precedentes en esta materia y que no puede decirse que esto es intervención o es injerencismo. En materia de derechos humanos es sobrada la jurisprudencia, ya lo decía Alejandra, que no es considerado injerencia e intervención en asuntos internos de un Estado las acciones que otro Estado pueda tomar en materia de defender derechos humanos. Yo considero que el caso de Nicaragua es bien ambiguo porque el concepto es bien igual de ambiguo, ¿no? Podemos decir o describirlo como que una casa de terror, pero al mismo tiempo es un circo. ¿Por qué un circo? Porque antes del 18 de abril, decíamos que éramos el país más seguro de la región y alardeábamos con esta cifra. Pero ahora prácticamente 6 millones de habitantes somos terroristas. O sea, entonces, ¿en qué momento habitantes que convivían pacíficamente pasan de ser ese ciudadano modelo a ser terrorista? Eso por una parte. Y por la otra parte, pues, sumarme a lo que dicen los chicos, esperamos
entendemos de que la situación es crítica, pero también la entendemos que es crítica porque el gobierno se siente acorralado. Ortega siente de que ya no tiene oxígeno, está intentando de hacer su mejor salida y consideramos de que es momento ahorita de unir esfuerzos y de hacer una operación tope en lo diplomático, en las calles, que son las trincheras de lucha que aún nos quedan. Como ya habían dicho los muchachos, esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar por alto, tenemos que retomar los precedentes que ya existen y además de eso, buscar una salida pacífica. No estamos en el contexto de hace 30 años, no tenemos armas, no tenemos entrenamiento militar, no queremos nuevamente que Nicaragua pase por el luto de estar perdiendo la vida de miles de jóvenes. Ya estamos perdiendo nuestros jóvenes. En Monimbó ya no hay chavalos, todos se están yendo. Y los que no se están yendo o son secuestrados o están muertos. Entonces eso es una muestra de lo que no queremos para Nicaragua. Solo decirles que aquí están las juventudes nuevamente exigiéndole a la Nicaragua, exigiéndole a la región que queremos otro país y otra región. O sea, queremos construir una nueva Centroamérica. Ese ha sido el sueño anhelado de todas las generaciones en la historia de esta región. Pero en particular de Nicaragua, aquí está nuevamente la juventud demostrando que es la juventud quien lleva ese peso de construir un mejor país y que es obligación moral, ciudadana y generacional. No podemos ser jóvenes si no dejamos nuestro aporte a la construcción de un país mejor. Ya no estamos para tener politiquería de cuarta, para soportar caudillos. Esta generación dijo basta a los partidos zancudos, a los caudillos, aprendices de dictador, y dijo basta a esa política asquerosa con la que nos han conducido casi por 200 años. Abisael, cumplimos dentro de poco 200 años de ser un país independiente, pero nunca lo hemos sido. Y hemos cargado con tantos males políticos que este es el momento y la oportunidad histórica de construir una nueva Nicaragua, que nos la merecemos todos y todas. Merecemos una nueva Nicaragua inclusiva, democrática, libre. Es lo que nos merecemos. Ok, entonces muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y para sobre todo la audiencia de Artículo 66, que se siga informando, nos siga en redes sociales, estamos en Facebook, también en Twitter como @artículo66nica, también en Instagram y como siempre en www.articulo66.com, donde pueden ver nuestros artículos y todo el material multimedia que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias por ver y compartir esta transmisión.